¿Quién es de Cocha aquí, de la parroquia Cocha? Son varios. Bueno, ¿qué será el poliedro? El poliedro es geométricamente una figura, ustedes conocen el triángulo, ¿verdad? Tiene 3 lados. ¿Y el rectángulo? 4 lados. ¿Quién dijo 4? 4 lados. ¿Y el poliedro cuántos lados tiene? Un octágono, ¿cuántos tiene? 8. El poliedro tiene muchos lados. Ahora, ¿por qué yo les estoy hablando a ustedes del poliedro? La profesora Carmen sonríe. Porque los Estados Unidos en este momento tienen un despliegue militar que hemos catalogado de poliédrico, es decir, que tiene múltiples facetas, una diversidad de lados. Uno de sus lados más importantes, como ya lo exponía el profesor Carlos Casanueva, es precisamente el que está ocupado en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero junto a eso hay otros despliegues militares que coadyuvan, colaboran, contribuyen, se inscriben en el plan militar de los Estados Unidos para la dominación del planeta. Nosotros, que hemos resistido acá desde esta parte del mundo, nosotros tenemos, al igual que lo tiene la Federación de Rusia, Cuba, Nicaragua, un enemigo común que es el enemigo de la humanidad. No porque nosotros lo hayamos decidido así, sino porque sus intereses estratégicos en el planeta lo imponen de esa manera. Y me refiero al imperialismo estadounidense. Y ustedes se preguntarán, ya el profesor, el historiador Casanueva ha tocado el tema, pero creo que es importante repetir que ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con nosotros. Y fíjense, su nombre. Ruby Cáceres. Cáceres. La señorita Cáceres se dirá ahorita, bueno, ¿qué tiene que ver esto de Venezuela con Rusia? ¿Cómo esto impacta mi cotidianidad? ¿Para qué yo en mis estudios en la misión Rivas tengo que conocer este tema? Bueno, vamos a empezar por acá. Rusia y Venezuela tienen una característica común. Ya decía, un enemigo común. Pero además de eso, en un segundo elemento muy importante, la Federación de Rusia, al igual que la República Bolivariana de Venezuela, es un país exportador de hidrocarburos. Nosotros tenemos las reservas probadas más grandes de petróleo que conoce la humanidad en este momento. Pero la Federación de Rusia es el segundo productor de petróleo más importante que hay en el planeta. ¿Eso qué significa? Eso significa que hoy países como Alemania, fíjense este dato oficial, Alemania importa desde la Federación de Rusia cerca del 50% del gas que consumen sus habitantes. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque, y ahorita nos vamos a entrar en algunas cosas, y lo dejo por allí como para que lo averigüen. Hay un sistema de tuberías que llevan el gas desde Rusia hasta Alemania. Ese proyecto se llama, ¿quién habla acá inglés? Amigo Jacob, ¿cuál es su nombre, hermano? Alberto Hernández. Alberto, ese gasoducto se llama Nord Stream 2 y es precisamente, gracias Carlos, que va a ver, esto que está en rojo es Rusia y esto en azul es Alemania, perdón, es Europa. Todo esto es Europa, al igual que por supuesto los países nórdicos. Por acá se construyó desde Rusia hasta Alemania un gasoducto. Esto es una inversión multimillonaria en dólares que iba a permitir abastecer 26 millones de hogares con gas. ¿Quién cargó bombón aquí? Todos cargaron bombón. Yo también cargué bastante bombón cuando en aquellos tiempos, como consecuencia del bloqueo que tuvo un impacto en la industria petrolera venezolana, nos decían, ahí viene el camión, hay que pararse a las 4:30. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y mi bombona no es como la de Cáceres, la tuya es de 10 kilos, tienes que ver que tu bombona es de 10 kilos, la mía es de 18. Entonces me tocaba con la 18 y me iba a las 4:30 y no llegaba el camión. Me devolvía con la bombona, bueno, ese día ya saben qué pasaba cuando abríamos la nevera en ese tiempo. Pero imagínense esto, pero con un frío en invierno, afortunadamente en el trópico no tenemos esa característica, pero imagínense el invierno en Europa, que además de la alimentación, el gas le permite a los europeos aclimatarse para poder enfrentar
los rigores atmosféricos. Bueno, 26 millones de personas se iban a abastecer con esto. Pero ¿qué ocurre? Este país que ustedes ven acá, han oído hablar todos de Ucrania, ¿verdad? Sí. Ucrania es este país que está aquí. Por aquí pasaban buena parte de esto. Estas líneas rojas, vamos a acercar un poquito más acá, son los gasoductos o poliductos por los que pasan petróleo y gas. Pero ¿qué ocurre? Ucrania fue parte de la Unión Soviética, que hoy no existe. Por lo tanto, por allí pasan importantes tuberías que le llevan el gas a Europa. ¿Qué dijeron los gringos? Y esto es importantísimo. ¿Su nombre, maestro? Aníbal. El vencedor Aníbal, para que lo anotes allí. Si no tienes lápiz, lo tengas allí. ¿Qué dijeron los gringos? ¿Y qué dijeron en Ucrania el gobierno de Kiev? Es importante mantener a Ucrania como el pivote energético de Europa. Es decir, si controlo el tránsito de Europa, aunque no tengo gas y petróleo, el tránsito energético hacia Europa, entonces tengo incidencia geopolítica. Entonces, ¿qué planificaron los pensadores del Pentágono? El Pentágono es la sede del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Es decir, los planeadores militares gringos que pensaron, hay que evitar que Rusia avance en su relación energética con Europa. Y se trazaron entonces preservar a Ucrania como el pivote estratégico, es decir, que Ucrania tuviera el control del suministro, porque las tuberías pasan por aquí. Es como que el camión del gas, nosotros tengamos un vecino que no nos deje que el camión del gas nos pase, porque nosotros tenemos problemas con el vecino. Ya ustedes conocen el impacto, lo que significa en la vida nuestra no tener gas. Pero entonces continúo, Nord Stream 2 evitaba eso. Pero adicionalmente, los Estados Unidos, permíteme Carlos, por favor, muchas gracias allí por la colaboración. Los Estados Unidos con Rusia, todo esto, esta es Rusia, ¿ven? Estados Unidos queda como por aquí. Y aquí ustedes pueden ver en cada uno de estos numeritos bases militares que están alrededor de Rusia y alrededor de China y alrededor de Irán. Irán, China y Rusia son países que tienen una política exterior soberana. ¿Qué ocurre en consecuencia? El segundo imperativo de los pensadores militares gringos, convertir a Ucrania, que queda aquí, en un puesto de avanzada de la OTAN. ¿Por qué? Porque esa organización militar, y esto es lo tercero, necesita acercar a Rusia. Pero al mismo tiempo, le hago mención a esto que queda, con el permiso de la profesora Carmen, claro está, para futuros conversatorios, sí, me parece importante que lo manejen, lo que es la ruta y la franja de la seda. Porque hoy, cuando nosotros vemos todos los blue jeans, el de la señora, el señor, el suyo, ¿cuál es su nombre? Eigel. Todos esos blue jeans son casi todos importados. Cuando nosotros vemos estos dispositivos, son importados. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el reloj que tiene acá el camarada periodista, es importado. Casi todo lo que nosotros podemos observar es importado. Es decir, nosotros dependemos también de un mercado internacional. Nosotros dependemos de un mundo que está globalizado. Pero la globalización ha sido de carácter neoliberal, a la medida de los intereses de las transnacionales y no los intereses de Aníbal o de Cáceres o de la señorita. En consecuencia, le hago mención a esto porque los chinos, que es la primera potencia económica del mundo, los chinos fueron los únicos que crecieron en el año 2020 cuando la economía sufrió una contracción. Recordemos que en el 2020, el primer año de la pandemia, la economía del mundo se contrajo. Es como que tengas, digamos, una bomba con la que celebramos los cumpleaños y se ponga más chiquita. En Europa, que es esta zona que vemos acá, la economía se contrajo 10.3% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos, 8.3%. El único país que tuvo un crecimiento, claro, desaceleró, fue el gigante chino. Pero los chinos, que están siendo cercados, como ustedes están viendo acá, por bases militares estadounidenses,
y de las principales potencias europeas se han planteado ya desde hace algún tiempo algo que llaman la ruta y la franja de la seda. ¿Y qué es eso? Un circuito económico, comercial de alcance global, de alcance mundial. Por eso, Venezuela juega un papel importante, países como Nicaragua, porque recordemos, aquí no tenemos un mapa de América, bueno, aquí tenemos algo, ¿ven? Esto es Centroamérica, más o menos lo podemos ver, ¿verdad? Sí. Este océano, ¿cómo se llama? No, este es Pacífico, y el que nos separa de Europa y de África es el Atlántico. Pero recordemos que para pasar de acá para acá, los grandes barcos pasan por algo llamado el Canal de Panamá. Los nicaragüenses, aliados de nuestra revolución, se plantearon con los chinos hace algunos años crear un canal interoceánico para pasar los productos desde el Pacífico al Atlántico y viceversa. Pero Nicaragua no es un gobierno subordinado a los Estados Unidos. Los Estados Unidos son más o menos como un brano. Y Cuba puso el puerto de Mariel, me está apuntando acá el historiador Casanueva, que es un puerto de importancia muy grande como lo es para nosotros, para que se hagan una idea, Puerto Cabello o el puerto de La Guaira. Entonces, ¿qué ocurre? Los chinos vienen desarrollando ese megaproyecto mundial, pero no le conviene tampoco a los Estados Unidos. Como no le conviene, porque los Estados Unidos están tratando de mantener su hegemonía global, entonces los Estados Unidos utilizaron a este paísito que ustedes ven aquí, lo ven, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Jessica, ¿tú sí lo ves? Sí, ok. A este paísito para frenar el proyecto chino y para frenar el avance de la Federación de Rusia. ¿Y a cuál avance nos referimos? Bueno, vamos a hacer acá, aquí tenemos otra lámina. Recordemos que por aquí en Siria hubo una guerra que se desarrolla desde la llamada Primavera Árabe, iniciada en el 2010 hasta el día de hoy. En el 2015 ya los grupos próximos a la política exterior de las potencias occidentales estaban por tomar Damasco y derrocar al gobierno de un presidente que se llama Bashar al-Assad. Pero ahí se incorporaron los rusos y le brindaron su solidaridad e hicieron posible revertir la ofensiva. Bueno, hoy los Estados Unidos están tratando, aparte de las razones que ya les he comentado, de frenar que la Federación de Rusia continúe apoyando en una alianza de mutuo interés, de respeto a otros países. Entonces allí, permíteme, disculpa, yo le preguntaría a la señorita Cáceres, pero no para que me lo responda ahorita, esto lo va a consultar con la almohada. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, nosotros somos amigos de la Federación de Rusia. ¿Quién recuerda acá su nombre, caballero? Millán. ¿Usted recuerda las colas del pan cuando hacíamos cola tempranito a las 4:30 de la mañana y nos vendían 2 canillas? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, ese trigo con el que comimos pan proviene de Rusia, porque Rusia exporta cerca del 20%, estas son cifras oficiales del Banco Mundial, del trigo que se consume en todo el planeta. Rusia es un país importante en la producción de alimentos. Nosotros comíamos ese pan que se comía, ¿cómo te llamas tú? Millán, perdón. Ese pan que compraba Millán, que comía el grupo familiar de Millán, se hizo posible gracias al trigo ruso. Entonces, las alianzas entre los países soberanos son de fundamental importancia. Por ello, hoy nosotros, Cáceres, cuando estamos valorando este tema, no podemos vernos, y me disculpan lo coloquial, pero somos del pueblo, y a veces hablamos coloquial, no nos podemos ver el ombligo. Tenemos que tener como vencedores, como arriba, una mirada global del mundo, del país, porque vivimos de pronto en Carapita, en Pinto Salinas, en el Guarataro, en Mamera,
pero tenemos que tener una mirada de toda Venezuela, tenemos que tener una mirada de América Latina y el Caribe, y tenemos que tener una mirada del mundo. ¿Y por qué yo les digo esto? Se lo comento porque nuestro plan de la patria tiene 5 grandes objetivos históricos que ustedes han venido estudiando, ¿sí o no? ¿Sí lo han venido estudiando? Sí, ¿verdad? El primero, ¿cuál es? Dicho cortico, la independencia. Luego, ¿qué viene? Ay, papá. El segundo es el socialismo bolivariano. El tercero, la Venezuela potencia. Le pregunto yo aquí a la señora, ¿cómo se llama usted? Disculpe. Rosaura, ¿es verdad que el tercer objetivo histórico es la Venezuela potencia? ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Ah? No, está incompleto. Esa respuesta está mala, la que yo di, no la de ella. No, son 5, pero fíjese, es la Venezuela potencia en el marco de la gran potencia emergente de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se llama usted? Rosaura Blanco. Rosaura Blanco. ¿Dónde vive usted? Baruta. Si yo voy a buscar una señora llamada Rosaura aquí en Caracas, ¿será que la encuentro? No. Es difícil, pero si voy a buscar a Rosaura Blanca, cédula de identidad tal y tal, la encuentro, ¿verdad que sí? Entonces, así mismo ocurre con el tercer objetivo histórico. Es un objetivo nacional vinculado a lo internacional, a la idea bolivariana de la patria grande. Es la gran potencia Venezuela en la gran potencia de América Latina y el Caribe. Por eso Cáceres, Rosaura y todos nosotros tenemos que estar atentos con el carácter internacionalista de nuestra revolución y sus nexos estrechos con lo que ocurre en el mundo. El cuarto objetivo tiene que ver con un mundo pluripolar y multicéntrico. ¿Y esto por qué? Porque los Estados Unidos hoy ellos se autodenominan el centro del mundo. Y nosotros, junto a Chávez, soñamos con un mundo mucho más justo, con relaciones humanas e internacionales distintas. Entonces, eso requiere un mundo pluripolar, con muchos polos y con muchos centros, Cáceres, donde China, Rusia, también el pueblo de los Estados Unidos, pero donde haya otras relaciones, donde no sea un país el que nos imponga todo. Es como si yo quisiera imponerle a todos ustedes de qué color se van a vestir. Todos se visten de verde. ¿Ven? Pero en el mundo, los Estados Unidos, en su política neoliberal, pretenden imponer un modelo a escala global. Entonces ese es el cuarto objetivo histórico, que tiene que ver con la discusión que hoy nos ocupa. Y luego el quinto objetivo histórico tiene que ver con la vida, defensa de la vida y la salvación del planeta. Pero hablar del planeta no es hablar de Venezuela, ¿verdad que no es hablar del mundo? Entonces nosotros estamos obligados, cuando nosotros observamos, por ejemplo, este despliegue militar de la OTAN, y recordemos que esa es una alianza político-militar que posee armas de destrucción masiva. Es decir, si nosotros hoy no levantamos nuestra voz contra esto, no solamente es que allá puede ocurrir una guerra, no, es que nosotros ya hemos sufrido el cerco de la OTAN, porque Colombia, nosotros tenemos todos amigos de Colombia, hay hermanos, familiares nuestros que están en Colombia, seguramente algunos tendremos familiares de Colombia, pero no estamos hablando del pueblo colombiano, estamos hablando de las decisiones de su gobierno, de su Estado. Las decisiones de los gobiernos en Colombia, desde la muerte del Libertador hasta hoy, han estado en sintonía con los intereses de las grandes potencias. Hoy, Colombia es base militar de los Estados Unidos, tiene 7 bases, tiene una brigada de operaciones especiales, pero además Colombia tiene 2 características: es socio global de la OTAN y es aliado de importancia extraordinaria de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de que hacemos frontera con un país que se inscribe en esa política guerrerista, ¿lo ven? Pero además, como son estos países de la OTAN, que miren cómo tienen diseminadas bases por todo el mundo, esos países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros, son potencias nucleares.
¿Qué significa eso? Que si cae una bomba nuclear, ¿cómo se llama usted? Duraca. Si esa bomba cae aquí, no creamos nosotros que no va a tener un impacto en nuestros ríos, en nuestros mares, en nuestra vida, en el aire que respiramos. Una hecatombe nuclear afectaría a la humanidad entera, pero no creamos tampoco que va a ser una sola bomba. Eso va a ser como cuando usted ve a Víctor Rosalba por allí, un muchacho que le lanza un golpe al otro, el otro responde y uno sabe cómo se inicia, pero no cómo culmina. Y así son las guerras, lamentablemente. Entonces hoy, quienes somos bolivarianos, quienes somos herederos de Rivas, y ustedes saben que Rivas fue un internacionalista. Rivas acompañó al Libertador en la campaña Admirable. Y la campaña Admirable no inició en el Táchira, inició en Cartagena de Indias, en Colombia. Y la gesta del Libertador, a la cabeza de su ejército, con Rivas, con Urdaneta, con el Lullar, con Girardot, es una gesta internacionalista donde participaron hermanos de Colombia, donde participó la oficialidad y soldados venezolanos. Nosotros liberamos el oriente de Colombia y luego continuamos con Bolívar a la cabeza hasta llegar a Caracas en 1813. Entonces, nosotros por definición somos un pueblo internacionalista. Por eso es que cuando llega aquí un colombiano, un chileno, un hermano de Haití, es amigo nuestro, porque no hemos cultivado la solidaridad internacional, en el compromiso militante con la vida, con el amor, con la paz. Hoy, entonces, hablar de la OTAN es refrendar ese esfuerzo de Rivas, es refrendar el esfuerzo de Bolívar, es entender que si no somos capaces de levantar nuestra voz frente al imperialismo estadounidense, colocamos la vida del planeta, la vida y el planeta en peligro, a las nuevas generaciones, Millán, a tus muchachos, a los suyos, a los nietos. Aníbal, no te duermas, no te estoy casando. Entonces, Aníbal, colocamos la vida de las generaciones venideras en peligro. Entonces, ¿cuál es la tarea histórica que tenemos, profesora Carmen? Levantar nuestra voz, ser conscientes de la magnitud del reto que enfrentamos, comprender la tarea histórica que pesa sobre nuestros hombros. Tenemos derecho a la crítica frente a lo mal hecho que hace nuestro gobierno bolivariano. Claro, el presidente Maduro ha sido el primer autocrítico, pero junto a la crítica también comprender la magnitud del reto y sobre todo entender que esta es la posibilidad histórica de construir mañana un futuro mejor para todos nosotros y para las generaciones venideras. No perdamos la esperanza. El llamado entonces a redoblar esfuerzos en la lucha por la vida, por la paz, por la independencia y por la justicia social. Yo culmino así. Muchas gracias, profesor.